¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda semana, podemos decir, del mes de julio. Pues ya seguramente muchos ya metidos de lleno, algunos en sus vacaciones, otros ya con el ritmo ya adaptado ya a lo que viene siendo el verano, sobre todo pues aprovechando, ¿no?, pues por las noches para salir un poquito más, estar un poquito más en la calle, porque la verdad que el tiempo lo agradece, apetece. Y seguramente que el fin de semana pues ha sido muy propicio para eso, porque actividades ha habido, iniciativas y sobre todo disfrutar de nuestra ciudad en todo su esplendor, con un mes de julio cargado, como siempre, pues de mucha actividad. Desde las Chapas hasta San Pedro de Alcántara ha habido para todos los gustos, como decíamos, para disfrutar en familia, conciertos, actividades gastronómicas, en fin, de ello vamos a dar cumplida cuenta a lo largo de los próximos minutos, porque ya saben que estaremos aquí hasta pasado las 12:30, casi llegando a eso de la 1 menos cuarto aproximadamente, que estaremos por aquí con todos ustedes, como siempre, en riguroso directo, aquí acompañándoles durante todas las mañanas de este mes de julio, aquí en Como en Casa, en verano. Y como siempre hacemos, lo primero, echar un repasito a ver cómo viene el día, que seguramente ya más de algunos lo habrán dicho de ojo, que vienen las altas temperaturas, que viene el calor. No sé qué se esperan en el mes de julio, que estemos aquí con bufanda, que estemos aquí ya con el edredón puesto, ¿verdad que no? Lo normal, ¿no?, en el mes de julio. Sí es cierto que a lo mejor pues que las noches sean un poquito más calurosas, pero vamos, nada fuera de lo normal. En un mes de julio y un mes de agosto que tendremos pues seguramente con altas temperaturas. Lo raro sería que un mes de enero estuviéramos así, eso sería lo raro. Pero en julio yo creo que tampoco hay que alarmarse tanto. Bueno, pues hoy indica la Agencia Estatal de Meteorología prácticamente igual que todos estos días anteriores. Cielos poco nubosos o despejados, alguna bruma matinal o nieblas en el litoral. También calima, temperaturas que siguen subiendo, vientos variables flojos con predominio del levante. En cuanto a la semana, sí le podemos decir que va a ser una semana pues soleada, con vientos de levante y terral, que vamos a tener especialmente a mediados de la semana. Desde hoy lunes hasta el jueves, las temperaturas máximas que van a estar entre los 34 y 39 grados. A partir del viernes parece que va a bajar un poquito la cosa. No es que vaya a bajar mucho, pero ya te da un respiro de que no va a seguir subiendo. En el interior de la provincia de Málaga sí que vamos a tener temperaturas por encima de los 40 grados. Hoy en Marbella nos esperan 34 grados de máxima, 25 de mínima. Bueno, dicho el tiempo, vamos con la prensa a ver qué titula hoy. Ya estamos metidos en campaña, pero la campaña tampoco es que aparezca mucho por las portadas de los diarios de tirada provincial. Vamos a empezar por el Diario Sur, que nos titula que tráfico tiene 54 radares en Málaga y 7 están entre los que más multan en España. Quizás lo que más nos interesa es que algunos de ellos están por aquí, por la A7. En concreto, recuerden que tenemos un radar de tramo en la zona de Faro de Calaburras, en término de Fongirola, terminando en la Cala de Mijas, son 4 kilómetros, es un tramo de radar que es de velocidad, me refiero, no se puede superar una velocidad de 80 kilómetros por hora en todo ese tramo, sino zasca, multita y a pagar. Bueno, también hay que decir que otra de las carreteras con mayor número de presencia de radar y donde también se multan es la travesía entre San Pedro de Alcántara y Ronda, donde también hay un buen número de radares. Bueno, pues de esto da cumplida cuenta hoy el Diario Sur, tanto en páginas interiores como en su portada. La fotografía es para un museo que se encuentra en Macharabiaya. Paseo Rural por el Arte. Macharabiaya renueva todos sus fondos con obras de Chema Cobo, mejor dicho, Elena Laverón y Robert Harvey, entre otros. Además de estos dos asuntos, de forma más resumida, el Diario Sur trae en su portada: comienza la semana más calurosa del año con más de 40 grados, la escalada del precio de los alquileres sin freno, o también cada universitario cuesta 9.321 euros por curso. Además de estas cosas, también trae la noticia deportiva luctuosa del fin de semana, como es el fallecimiento de Luis Suárez, que fallece a los 88 años. Fue 2 veces campeón de Europa con el Inter y es el único futbolista español, hombre, porque hay una mujer que sí lo ha conseguido,
que ha logrado el Balón de Oro. Luego está Alexia Putellas, que tiene también 2. Pero como decimos, hasta ahora era el único futbolista varón español que tenía ese Balón de Oro. Vamos con la opinión de Málaga, que nos trae también una imagen que nos retrotrae a muchos años, cuando éramos, quizás la Costa del Sol, pues era más bien una zona netamente pescadora, ¿no? Donde había muchas localidades donde la principal industria era la pesca. Bueno, pues Fuengirola recupera la tirada del copo. La playa de los Boliches recreó un arte de pesca ya en desuso para poner en valor la tradición marinera de la zona. Y eso, pues, como se recrea precisamente con motivo ya de la llegada de la festividad de la Virgen del Carmen, donde precisamente la zona de los Boliches ha sido declarada de interés turístico provincial por su singularidad. Bueno, pues se celebra previamente actos como este, como la tirada del copo, donde se recoge como una embarcación, lo que era una patera, pues entre varios hombres se mete en el mar y luego hay que recogerla. Luego también casi 400.000 malagueños sufren alguna restricción de agua por la sequía. Benalmádena, Alaurín de la Torre, Rincón de la Victoria o Cártama se suman a la larga lista de municipios que padecen restricciones en el suministro. 1 de cada 2 ciudadanos afectados por medidas contra la falta de lluvia se encuentra en la comunidad más oriental de la Costa del Sol. En cuanto a otros asuntos que trae hoy en la portada de la opinión de Málaga, pues por ejemplo que filosofía y argumentación, enseñar lógica para aprender a resolver dilemas. Es una nueva asignatura optativa que van a encontrar los alumnos de Andalucía. O por ejemplo que el Málaga Club de Fútbol arranca la pretemporada de su destierro a la primera Real Federación Española de Fútbol. Y también hoy, recuerden, a las 10 de la noche se va a celebrar el único cara a cara de las elecciones generales entre los dos principales candidatos, entre el presidente Pedro Sánchez y también Alberto Núñez Feijóo. Sánchez y Feijóo se verán esta noche las caras en el debate más esperado. Vamos con el diario Málaga Hoy, donde señala una medida que tiene que tomar la Consejería de Salud, que ficha a médicos extranjeros por el actual déficit de candidatos. Andalucía cuenta con 253 profesionales extracomunitarios desde principio de mes. La falta de sanitarios ha llevado al Servicio Andaluz de Salud a suspender citas con atención primaria. La cifra de asegurados, por cierto, en la sanidad privada se ha duplicado en Málaga en poco más de una década, así que también es un dato que viene a unirse también a esas necesidades que tienen en concreto en la salud pública en la provincia de Málaga. Pues ante el déficit muchos pacientes optan al final, como ven, a la sanidad privada. La fotografía es para pues la imagen de una turista pues pasando los estragos del calor típico de este mes de julio. Ola de calor con aviso naranja. El termómetro supera hoy los 40 grados en el interior de la provincia. Además de todo esto, Moreno pedirá en Bruselas medidas frente a la sequía. El presidente de la Junta de Andalucía quiere que se reconozca la singularidad de la región más seca de Europa. O también los pactos marcan el cara a cara de hoy entre Sánchez y Feijóo. Además, un policía se enfrenta a 4 ladrones cuando robaban un banco. O, por ejemplo, en los deportes también se hace hoy eco el diario Málaga Hoy del fallecimiento de Luis Suárez. Muere la leyenda del fútbol español y Balón de Oro. Bueno, pues con este repaso a la prensa vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de la mañana. Vamos a hablar precisamente, ya que veían esa foto en el diario Málaga Hoy de una turista pasando calor, vamos a hablar de aquellos que deciden o eligen la Costa del Sol en su conjunto. También nos interesa especialmente aquí Marbella, para pasar sus vacaciones, y tienen muchos formatos, sobre todo las reservas de hoteles. Luego también ya están alquileres, viviendas turísticas, pero vamos a hablar de los alquileres, perdón, mejor dicho, vamos a hablar de las reservas de hotel, y lo vamos a hablar con AECOS, con su vicepresidente ejecutivo, con Javier Hernández, que ya lo tenemos a través de la videollamada. Eso es una cosa que ha venido con la pandemia y ha sido una de las cosas positivas, vamos a decir, las videollamadas, lo que nos permite de verdad la posibilidad, por lo menos a nosotros, de poder hablar con invitados que no pueden estar hoy aquí en Marbella. Javier Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, Muy bien. efectivamente la pandemia ha permitido no consumir CO2 con desplazamientos en vehículos. Bueno, por lo también. tanto,
Hay que mirarlo desde ese lado positivo, la huella de carbono que se evita por coches que tenga que venir, transporte y demás. Correcto, sí. Bueno, la verdad que sí, este tipo de reuniones telemáticas han permitido, ya digo, ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, desplazamientos y menos huella de carbono. Bueno, vamos a hablar de las reservas en cuanto a el mes de junio, ya tenemos datos, pero también las previsiones del mes de julio y el mes de agosto indican un panorama que no es tan alentador como se podría pensar, ¿no? Sí, hay mucha gente, pero si lo comparamos con años anteriores, pues denota como un cierto estancamiento, que ya no estamos hablando de una subida constante, sino que parece ser que las cifras se van quedando un poquito paralizadas, incluso si la comparamos con años anteriores, mostramos un descenso. Bueno, los datos tenemos, por ejemplo, en el mes de junio teníamos una cifra en torno al 82%, lo que supone más o menos con respecto al año pasado una cifra similar, pero claro, si nos vamos a 2019, ay amigo, ahí sí que vemos que hay una diferencia importante. Bueno, sí, nosotros hemos notado un cierto estancamiento o cierta reducción en el ritmo de reservas hacia la Costa del Sol. Esto lo venimos experimentando prácticamente desde mediados de mayo, incluso antes de la convocatoria de elecciones generales. Este descenso en el ritmo de reservas, bueno, ha provocado que prácticamente la temporada alta la veamos con cierta incertidumbre, ¿no? Nosotros venimos en los 5 primeros meses del año teniendo resultados positivos desde el punto de vista de ocupación, de media en la provincia de Málaga, todo ello con la referencia del año 2019, que fue prácticamente el mejor año turístico. Sí que es cierto que el año pasado, el primer trimestre fue malo respecto a ese 2019. Este año hemos superado esas cifras del año 2019, no solo en los 3 primeros meses y con mucha diferencia respecto al año 2022, sino que en los 5 primeros meses, bueno, pues las cifras han sido positivas. Esto ha cambiado, esto prácticamente desde mayo, como decía, venimos notando cierto descenso en los ritmos a las mismas fechas del año anterior y por lo tanto ahora mismo y para la temporada alta las cifras no son tan positivas, ¿no? De hecho, muchos establecimientos están haciendo ofertas un poco para incrementar esos niveles de ocupación que son los que tuvimos en el año pasado, que ya fueron por encima del año 2019, pero de momento y para el mes de julio estamos prácticamente 3, 4 puntos por debajo en el ritmo de demanda respecto a lo que cerramos el año pasado. Y en el mes de agosto, aunque todavía es pronto para decirlo, porque todavía quedan prácticamente 20 días para realizar reservas para el mes de agosto, pues los niveles de ocupación no son los deseados, ¿no? Y Sí, lo importante yo creo tengo que aquí habría... un poco vuestras previsiones. De momento, como decimos, son previsiones. Hay que tomarse el dato así, como una previsión que afortunadamente puede variar al alza, que es quizás el deseo de todos, pero también puede variar a la baja, que no es lo que no queremos. Pero yo tengo aquí el dato, y recuerdo que es un dato en general que se toma de toda la Costa del Sol. Luego, si vamos por sectores, por municipios, la realidad puede ser diferente. Pero, por ejemplo, en el mes de julio, la previsión que tenemos es que sea de un 82,18 y el año pasado fue del 86,29. Estamos hablando de un descenso de 4 puntos, pero si me voy al mes de agosto, es el doble. Hablamos de un descenso casi de 8 puntos. Estos son ya datos muy, muy significativos, como vuelvo a decir, que es una previsión, que es una posibilidad. Ahora mismo, al ritmo que se va, ojalá que la cosa cambie, pero sí, Javier, son datos significativos.
Sí, la verdad que para el mes de julio nosotros estimamos que ya no va a haber tiempo prácticamente para recuperar esos 4 puntos que dimos prácticamente hace unos días. Eso va a ser difícil y fundamentalmente viene provocado un poco también por la convocatoria electoral, ¿no? Eso ha hecho que muchas familias o la incomodidad del voto por correo pueda hacer que muchas familias no hayan viajado y sobre todo lo que ha pasado también es que ha habido una cierta reducción de la estancia media de los turistas de procedencia nacional, ¿no? Sabemos que el turista nacional ha sido prácticamente el que ha salvado los 2 últimos veranos en nuestra Costa del Sol, en nuestra provincia, pero como decía, este año esta demanda y para el mes de julio va a ser difícil que nosotros recuperemos de aquí a estos 20 días que quedan estos 4 puntos. Por lo tanto, bueno, los resultados como prácticamente como primer mes o segundo mes, ya que junio tampoco han sido los más deseados, no van a acompañar con cifras por encima del 2022, ¿no? Ajá. Una de las causas o algunas de las causas que nosotros percibimos sobre esta situación es, bueno, la subida de los tipos de interés, obviamente, que ha afectado a aquellas familias que tienen hipotecas y que eso ha reducido la estancia media. Es decir, si el año pasado un turista nacional viajaba o tenía una estancia media en sus viajes de alrededor de 6,5, 7 noches, 7 noches y media. Este año, pues esto se ha reducido a 5 noches y de ahí a esa bajada de 4 puntos, ¿no? Aparte de aquellos turistas que no hayan viajado o que hayan decidido no viajar, pues precisamente para quedarse en su municipio para poder votar, ¿no? Ujú. Esta subida de hipotecas unido a la inflación que estamos teniendo, aunque cierto es que en el mes de junio ya se ha reducido un poco, pero que llevamos acusando las familias una subida, pues incluso pues yo con la compra en el supermercado y otros motivos más. Pues esto hace que los turistas pues vengan no tanto tiempo como vinieron el año pasado con esos deseos de viajar tras la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, julio creemos que no vamos a cerrar con los niveles de ocupación del año pasado. Y en el mes de agosto todavía hay tiempo. Cierto que 8 puntos, recuperar 8 puntos no es sencillo y prácticamente en los 20 días y durante la demanda del mes de agosto, aunque tenemos ahí la Feria de Málaga en la que todavía hay plazas disponibles y en muchas zonas de la costa hay plazas disponibles y puede haber una demanda de última hora, bueno, que acerque esas cifras del año pasado que tuvimos que Ujú. fueron muy positivas y sobre todo con respecto al año 2019. Bueno, también hay datos sobre, o tenéis por ejemplo en este mes de junio, de un descenso en cuanto al gasto medio, ¿no?, del turista. Ha bajado unos 10 euros, prácticamente ha bajado 7 puntos y ha pasado de 134 a 124. También hay otro dato significativo. Claro, ahí un poco hay que poner todo en el contexto en general, como apuntabas anteriormente. Inflación, subida de tipos de interés, claro, al empresario hotelero también le cuesta más caro ofrecer sus servicios, que eso tiene que repercutir, tiene que verse manifestado en el precio que ofrece al cliente. Sí, efectivamente hemos tenido un descenso en lo que es el ingreso bruto por cliente alojado. Este es un baremo que estamos utilizando últimamente desde AECO, desde la asociación, y sobre todo para poner el foco mucho más en lo que es la rentabilidad económica que deja el turista en la provincia de Málaga, por encima de los datos de niveles de ocupación o por encima de los datos de número de turistas que se alojan en nuestro destino, ¿no? Cierto es que ese ingreso bruto por cliente alojado en nuestros establecimientos ha bajado con respecto al año pasado y esa cifra de 10 euros. Yo creo que es muy relevante respecto a las ofertas que se están
que se están lanzando para estos meses o con el cierre mismo del mes de junio, que ha hecho que el turista pues gaste menos, ¿no? O tenga menos disponibilidad para gastar en lo que es en materia turística de su viaje, de sus vacaciones y haya hecho un menor gasto que lo que hizo en el año pasado, ¿no? Esto es un tema que nosotros consideramos importante, hay que poner en valor y debe prevalecer ese impacto económico del turista en destino, más allá, como digo, de las cifras de volumen de turistas, que al final, digamos que el impacto económico es lo interesante y lo que dejan los destinos, fundamentalmente provocado por la actividad turística, ¿no? Bueno. Como decías, bueno, esas cifras más bajas, nosotros esperamos en un futuro recuperarlas, pero es cierto que en nuestros establecimientos, nosotros a niveles de rentabilidad, pues nos ha bajado bastante y fundamentalmente pues la subida de materias primas, la subida del salario mínimo interprofesional, que ha subido prácticamente un 40% en 4 años, y eso provoca que muchas prestaciones de servicios que contratan los hoteles, esos servicios les sean más caros, y aparte de lo que es la subida de los suministros energéticos, como el gas, el trigo, esto ha hecho que la subida de las facturas a nivel de compras de los establecimientos generen una menor rentabilidad. Es decir, aquí sumamos el binomio de turista que provoca menos gasto en destino, junto con el incremento de las facturas en el sector hotelero que hace que los establecimientos no tengan la rentabilidad deseada o la que al menos tuvieron en el año 2019, ¿no? Javier, viendo datos, por ejemplo, por municipios, pues en el mes de junio aparecen como Mijas, Fuengirola, como los que han tenido un mayor porcentaje de ocupación, en torno al 87, 55. Marbella aparece como ahí con el 84. No sé si es porque es un perfil diferente, si es más bien el familiar el que quizá elige esos destinos, y luego preguntarte por Marbella, que no sé si se sale un poco de la norma al apostar especialmente por, vamos a hablar de ese turismo de alto poder adquisitivo, del llamado turismo de lujo. No sé si se sale un poco de esas normas preestablecidas. Bueno, efectivamente, aquí incide el tipo de demanda que tienen los establecimientos. En este caso, zonas como Fuengirola o como Mijas, donde prácticamente hay un alto porcentaje en lo que a turistas se refiere de procedencia internacional. Cierto es que Fuengirola se nutre de mucho turismo nacional, pero es turismo nacional de cercanía, es decir, de lo que son provincias o turistas procedentes de provincias de Andalucía y, por ejemplo, Extremadura, pero sí que es cierto que el mix de turista nacional o internacional tiene su afectación en los niveles de demanda, ¿no? Al fin y al cabo, estos destinos o estos municipios que han tenido un mejor comportamiento, fundamentalmente, y salvo en el caso explícito de Fuengirola, es porque tienen una demanda de procedencia internacional y de mercados cercanos mayor, ¿no? Es el caso de Marbella, e incluso de turistas procedentes del Medio Oriente, que provocan, bueno, pues esos altos niveles de lo que es de ingreso bruto por cliente alojado, que en el caso de Marbella, por razones obvias de categoría de establecimientos que son superiores, pues tienen un precio medio mayor o una rentabilidad por turista alojado y por noche mayor, ¿no? Como decía, los destinos vacacionales o de sol y playa, y que tienen un mayor porcentaje de turistas de procedencia internacional, y en este caso, en el caso de Mijas y en el caso de Marbella, que superan la tarta más o menos por encima del 75% de ocupación, y en un tipo de turismo que no se ha resentido y que se está recuperando respecto a los niveles que tuvimos en el año 2022 respecto a 2019, y donde los turistas franceses, los turistas alemanes, los británicos y prácticamente los italianos e irlandeses tuvieron descensos de dos cifras, es decir, por encima del 10% el año pasado, y que este año ya están en fase de recuperación. De hecho, las cifras
nos dicen que de aquí prácticamente a diciembre el volumen de plazas para pasajeros del transporte aéreo se está incrementando en el aeropuerto y está por encima del 18%, ¿no? Ajá. Esto, obviamente, eso favorece a aquellos destinos con una mayor demanda de turismo internacional, ¿no? Efectivamente, no hace mucho era portada, por ejemplo, una aerolínea noruega que iba a abrir en este caso, vuelos directos con Málaga, lo que habría también, ¿no? Pues otra posibilidad, especialmente con el norte de Europa. Sí, efectivamente, el tipo de conexiones que tiene nuestro aeropuerto, eso nos posiciona en una situación de ventaja y sobre todo yo creo ahora mismo que estamos en récord de conexiones directas, sobre todo con otros aeropuertos, estamos hablando de 150 conexiones directas y eso ha hecho incrementar la cifra de demanda fundamentalmente de turistas de procedencia de mercados cercanos, es decir, mercados europeos y que demandan la Costa del Sol como uno de los destinos preferentes para sus viajes, ¿no? Ujú. Hablando, y quería también un poco para ya ir cerrando la entrevista, un poco del esfuerzo de la planta hotelera. Y claro, nosotros estando aquí en Marbella nos centramos aquí, ponemos ejemplos como el Hotel El Fuerte, también el Hotel San Cristóbal o Guadalmina, de ese esfuerzo de los empresarios por renovar y mejorar todavía, si cabe, la calidad de la planta hotelera de toda la Costa del Sol. Sí, efectivamente. Bueno, aquí hemos tenido una oportunidad única y una reivindicación que llevábamos años desde el sector hotelero, que se aprobara una ley en la que permitiera renovar y modificar y, digamos, modernizar los establecimientos, incluso con la posibilidad de ampliar la edificabilidad, y eso ha hecho que muchos establecimientos no solo inviertan en esa reforma, en esa modernización, sino que a la vez esos establecimientos tengan la posibilidad de reclasificarse, ¿no? De aumentar su categoría y por lo tanto aumentar lo que es la competitividad de un destino como Marbella y que hoteles como Fuerte Marbella y como Santi Cristóbal pues sé que hoteles que llevan operando muchos años se les haya permitido modernizar y renovar. Esto está ocurriendo incluso en otras zonas de la costa, como es Torremolinos, como es Benalmádena. A nosotros nos consta que ya hay 32 establecimientos que están en fase de solicitar permisos en sus propios ayuntamientos para renovarse y para reclasificarse. Esto es un dato que es muy positivo de cara al futuro y de cara a la competitividad de la Costa del Sol. Y estamos hablando de que prácticamente el 10% de nuestros asociados está en fase de renovación y reclasificación. Y de hecho esta ley que nosotros estamos pidiendo, en este caso a la Consejería de Infraestructuras, de que se amplíe esa ventana temporal que se cierra en el diciembre de 2024, se amplíe incluso 3 años más o indefinido y permita a otros establecimientos que incluso actualmente se está recuperando de la crisis pandémica a nivel económico para reinvertir sus ingresos en renovar la planta hotelera que va a permitir ser mucho más competitivos en el Mediterráneo, ¿no? Javier Hernández, como decíamos, vicepresidente ejecutivo de AECOS, muchas gracias por atendernos y esperemos si volvemos a hablar a final de agosto o en septiembre, que con las cifras ya sobre la mesa, pues que las previsiones no se hayan cumplido y que realmente se hayan superado porque se ha atendido a esa última demanda y muchos ciudadanos, muchos visitantes extranjeros, que vemos que es la mayoría, pero también los nacionales se animan finalmente a pasar las vacaciones aquí en la Costa del Sol y nosotros en este caso aquí en Marbella. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues como decíamos, empezamos así la mañana con las cifras sobre la mesa donde las previsiones de AECO indican que hay un cierto estancamiento, que datos hay sobre la mesa que pueden influir en que pues muchas personas a lo mejor a la hora de tomar unas vacaciones se lo tengan que pensar más, subida de los tipos de interés, inflación e incluso las elecciones.
¿Quién le iba a decir? Una convocatoria de elecciones. Puede hacer que una familia al final no se decante por irse de vacaciones o que acorte ese plazo de vacaciones. En fin, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar con nuestra primera invitada de la mañana aquí en el plató, que es la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado. Muy buenas. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos? No sé si has tenido oportunidad de algo de vacaciones o las vacaciones las tienes para agosto. Todavía no, vamos a dejarlo para agosto. Además, como tú dices, es un mes de julio así un poquito atípico. Sí. Vamos a estar al 100% y ya luego en agosto cogeremos unos días. Es que de verdad que sí, creo que lo de la convocatoria de elecciones ha cambiado un poco las previsiones también para los políticos. Para todo el mundo. Porque las previsiones iniciales eran para diciembre. Y claro, si uno se planifican las vacaciones, bueno, pues la campaña va a ser en diciembre, previsiblemente, pero no, pues va a ser en julio. Bueno, fuera del tema de campaña, vamos a hablar de la nueva convocatoria, de esas subvenciones que otorgáis a colectivos sociales del municipio por un importe total de 150.000 euros, una convocatoria que ya, que lo hemos hablado antes con el tema de la pandemia, las cosas que han llegado. Hablamos un poco en plan positivo, incluso anecdótico, de con la pandemia llegó lo de las videollamadas y demás. También hay que decir que con la pandemia hubo un redoble del esfuerzo inversor precisamente hacia los colectivos sociales por parte del ayuntamiento, un esfuerzo que se ha quedado. La verdad que sí, hubo, como tú dices, un incremento importante en todos los proyectos de interés social que desarrollan los colectivos. Tanto esta es la convocatoria de concurrencia competitiva, pero también contamos con los convenios, bueno, pues entidades que, como sabes, bueno, desarrollan a través de sus estructuras de profesionales, de voluntariado y también de todos los proyectos de inclusión social, una labor fundamental para el municipio, para un pilar fundamental para la Delegación de Derechos Sociales, que en muchas ocasiones son proyectos y atenciones que llegan, no donde no llega a lo mejor la administración, pero sobre todo ellos tienen algo muy, muy importante cuando estamos hablando de colectivos vulnerables o familias en una situación vulnerable, que es esa inmediatez que el ayuntamiento valora tanto a la hora de incrementar esos convenios o esas subvenciones en concurrencia competitiva para que tengan los medios que permiten precisamente ayudar a las familias cuando tienen un problema, bueno, pues inmediato. Mientras la administración tramita una ayuda, contamos con esa atención, como digo, por parte de las entidades sociales, que para nosotros es fundamental. O sea, que es una posibilidad también desde el ayuntamiento de poder dar esa ayuda, no directamente a esas personas que lo necesitan, sino a través de estos colectivos. Exactamente, son todos proyectos que, como digo, redundan en mejorar la calidad de vida y el bienestar de los colectivos a los que va dirigido. Por ejemplo, van pues desde proyectos a personas mayores, atender a familias que están en una situación de dependencia, personas con enfermedades raras que necesitan esos tratamientos tan importantes, colectivos en riesgo de exclusión. Tenemos también, bueno, pues todas las personas con una diversidad funcional, personas con problemas de drogodependencia o adicciones, también a proyectos de voluntariado social que para nosotros son muy importantes porque, como te digo, todos los proyectos llevan, bueno, esa estructura de profesionales, pero siempre, bueno, pues esa parte tan importante que es el voluntariado. Y ese es un poco el fin, el compromiso del ayuntamiento, respaldar todos esos proyectos que en muchas ocasiones, como tú dices, es el complemento fundamental para todas las políticas sociales, todas las partidas de ayudas, de emergencia social, mínimos vitales, es el complemento perfecto para que esa atención, como digo, en muchas ocasiones sea inmediata. Bueno, pues el plazo para presentar estos proyectos acaba la semana que viene, el 15 de julio. El día 15 inclusive. Es cierto que ya hemos empezado a recibir proyectos. El año pasado fueron 11 las entidades que se presentaron a la convocatoria y tengo que decir, bueno, hay una valoración totalmente con un equipo técnico y la mayoría de los proyectos, por supuesto, también es cierto que son entidades que llevan muchos años presentándose y cada año dan un pasito más en esos proyectos y en la mayoría reciben incluso la totalidad del proyecto y la totalidad de la cantidad que cada uno entiende que necesita para su desarrollo. Bueno, o sea, intentáis que todos los proyectos que se presenten
o reciban la financiación al 100% o por lo menos una gran parte. Una gran parte. Intentamos que sea al 100% o una gran parte, y también a la hora de presentar los proyectos tengo que decir que, bueno, como sabéis, el equipo de cooperación social en la delegación siempre trabaja con las entidades todo el año. Trabajamos a la hora de ver los proyectos de forma anticipada a la presentación, para que podamos realmente, bueno, hacer los ajustes o los cambios o cómo se presentan esos proyectos, que luego sí es verdad que en muchas ocasiones influyen a la hora de cumplir los requisitos y la puntuación que conlleva la convocatoria. Nosotros lo que queremos es, como tú has dicho, no solo que, nosotros queremos que en la mayoría o en el 100% de los casos se pueda dar la subvención íntegra que ellos solicitan. Bueno, este tipo de convocatoria están en los portales del Ayuntamiento de Marbella, se le intenta dar difusión. Ahora mismo le estamos dando un poco de divulgación para aquellos que todavía, que no creo que haya, pero puede que haya alguno que esté un poquito despistado, se esté enterando ahora mismo, oye, que hay una convocatoria, que te queda poco plazo, pero que la hay. ¿Dónde puedes revisar todos los datos? ¿En la propia página web del Ayuntamiento? En la página web, bueno, en el boletín oficial de la provincia de Málaga, pero en la página web está todo, y luego están los teléfonos, como digo, de los técnicos que están en derechos sociales, bueno, que ellos, información, asesoramiento, cómo presentar el proyecto o la documentación necesaria para toda la información que necesite la entidad que esté interesada en acudir a la convocatoria. Bueno, no sé, con respecto al año pasado, ¿proyectos muy diferentes los que se presentaron? Sí, porque te digo que es muy amplio. Hay proyectos desde enfocados a personas mayores, a mujeres, a enfermedades raras, a personas con diversidad funcional, en fin, muy diversos. Bueno, también tenéis, ahora precisamente en verano, tenéis también como esos, voy a decir, campamentos especiales, especialmente para familias con menores en situación de vulnerabilidad. Sobre todo hablamos zona de Albarizas, pero también en otras zonas del municipio. Este año volvéis a tener, ¿no?, ese tipo de servicios. Sí, tenemos, de hecho, es un programa que es de zona desfavorecida, que está funcionando desde febrero, un programa piloto precisamente para apoyar y mejorar, bueno, pues todos esos procesos de inclusión en zonas desfavorecidas y familias que tengan menores en situación de absentismo o de vulnerabilidad social. Se han puesto en marcha los talleres para los meses de julio y agosto, dirigido, como te digo, tanto a los menores que ya forman parte de ese programa. En la actualidad son 22 menores de 14 unidades familiares, pero está abierto a toda la familia, a todos los menores que también son atendidos desde el Centro Cívico de las Albarizas, para que puedan tener opción pues a esos talleres de refuerzo escolar. Trabajamos también mucho, bueno, pues el fortalecimiento de la autoestima, mejorar las habilidades sociales. Tenemos de cara a los más pequeños, porque son 2 campamentos, uno de 6 a 10 años y otro de 11 a 16, pues talleres para mejorar la higiene bucodental, que para nosotros es importante, sobre todo en los más menores, pero tenemos también talleres de orientación vocacional, porque para los que ya están en una edad donde van a terminar ese ciclo de la secundaria, que sepan hacia dónde dirigir, bueno, pues esa vida de formación o esa vida profesional. Prevención de la violencia, muy importante, y sobre todo también la resolución de conflictos, ya te digo, sobre todo en el tramo de 11 a 16 años. Pero también tenemos talleres que se desarrollan a lo largo de todo el año, en esta ocasión para los adultos, tanto para los que forman parte del proyecto piloto como para todas las personas que se dirigen al centro, y hemos tenido muchísima demanda. También nos pasó, como recordarás, en los centros de mayores, ¿no?, con los mayores. Bueno, pues todo ha dado una vuelta. Es verdad que la administración digital, eso ya es imparable, teníamos muchísima demanda en todo el área digital, y hemos puesto en marcha talleres para los adultos, desde cómo obtener un certificado digital, que hoy es imprescindible para todo, o también cómo, bueno, toda la administración. Yo creo que lo tienes que ampliar, ya sí. No solo ni para los mayores, yo creo para todo el mundo. Lo hemos ampliado para los adultos. Que ahora tenemos 40 personas ya en esos talleres que se dan en el centro cívico, y lo que te digo de cómo obtener el certificado digital imprescindible para todo, o cómo solicitar
hacia otras administraciones, en este caso el ingreso mínimo vital. Y creo que incluso os vais a tener, por ejemplo, para algo para el tema de la banca, incluso te poder trabajar con un cajero, cómo poder hacer sus operaciones. Para los mayores ya han empezado además, es Senior Digital, y no solo a manejar cualquier otro dispositivo, ¿no?, independientemente del ordenador, sino cómo voy al cajero, cómo me manejo en un cajero. Es que para ellos era importantísimo, porque es cierto que esa banca digital también ha llegado para quedarse, es cierto que afortunadamente desde la banca, bueno, se están poniendo en marcha una atención más personalizada para nuestros mayores, que yo creo que era imprescindible y además de justicia, pero bueno, vamos a darle todas las herramientas para que ellos también puedan hacerlo de forma, bueno, con su autonomía. Estamos a 10 de julio de 2023 y que actividades como esta tenemos que hablar, por ejemplo, del servicio de comedor, que es garantizar precisamente a los niños el que tengan mínimo, ¿cuánto? 2 comidas. Tienen desayuno, comida y merienda. Y merienda, o sea, 3 comidas. Sí. Hombre, la situación Marbella, como hablamos siempre, hay varias Marbellas. Lo importante es que el ayuntamiento tiene ese compromiso con la otra Marbella, que todavía, bueno, pues se necesitan muchísimo refuerzo a la hora de que garantizar a los menores que tengan un campamento para las familias con menos recursos y que no pueden a lo mejor costearse ese campamento tan importante en Marbella, en una ciudad, como estamos hablando, el sector servicio, que tiene ese incremento en el mercado laboral con un sector de la hostelería, donde los padres, bueno, pues necesitan de ese campamento también para poder trabajar y mejorar esa conciliación. También es uno de los puntos que nosotros tenemos en cuenta a la hora de poner en marcha los campamentos. Van destinados, como digo, a familias con menos recursos y procuramos, bueno, pues conciliar que los progenitores puedan acceder al mercado laboral en un sector servicio de la hostelería que es muy complicado, garantizar a los menores esa garantía alimentaria, como tú dices, de desayuno, comida, merienda, refuerzo escolar, teniendo en cuenta que después de la pandemia también en la delegación ha cambiado mucho el perfil. O sea, hoy lamentablemente, bueno, vemos esta inflación, cómo nos afecta a la compra, han subido los alquileres, entonces cambia el perfil. Marbella, en todo el país, tenemos familias donde trabajan, tanto la mujer como el hombre, y necesitan una ayuda para pagar a lo mejor el alquiler. Sí, eso es un problema, especialmente cuando hemos visto muchas veces ese anuncio de se busca camarero. A mí me lo han dicho personalmente. Sí, sí. Que la primera pregunta que le hacen es: ¿tienes casa en Marbella? ¿O tienes un alquiler en Marbella? No. Dice, pues entonces... No, de hecho, aunque él quiera, no puede. No puedes. No puede. A los precios que se encuentra. Pero es que la situación, según me han detallado, se extiende a municipios limítrofes. Sí. Hablamos sobre todo de Ojén. Entonces, que antes era, bueno, pues esa ciudad, o sea, ese ciudad dormitorio, pues ese pueblo dormitorio, que, bueno, pues te facilitaba muchísimo, sobre todo en temporada, todo el año, pero sobre todo en temporada, y también el incremento de los precios hace muchas veces inaccesible, ¿no?, ese alquiler. Así que tenemos, como te digo, la problemática, afortunadamente somos conscientes, conocedores de primera mano, y hay un refuerzo. De hecho, desde la pandemia, todas las partidas de emergencia social, ayuda al alquiler, ayudas económicas familiares, mínimos vitales, como te digo, para el pago de agua, basura, luz, se han mantenido, y además una política que la alcaldesa tiene, vamos, el compromiso, ¿no?, de mantener, también de cara a los presupuestos, que en breve nos pondremos a trabajar en ello, pero porque somos conscientes, sí, porque te digo que no dejamos de trabajar ni un solo día. Que estamos en julio y claro, es que os queda ya, como quien dice, menos de medio año. Claro, ya hay que empezar a hacer la previsión de gastos del año que viene. Totalmente. Además, si queremos realmente, te digo, ser eficaces en la ayuda, tienes que tener esa previsión. O sea, tienes que intentar aprobar esos presupuestos en lo antes posible para contar con las partidas y que no nos encontráramos a primero de año con que has ejecutado en presupuesto, porque también un compromiso
de todas las áreas, pero mi área es que estamos hablando de que cada euro que se deja sin gastar es un euro que no has dado en ayudas, por lo tanto lo tenemos muy claro que tenemos que ejecutar el presupuesto al 100%, porque eso quiere decir que hemos llegado al mayor número, por supuesto, de las entidades sociales, pero también al mayor número de familias. Cuando no se ejecuta es porque no tienes esa demanda, y ojalá no la tuvieras, también te lo digo, pero bueno, está ahí. El compromiso es ser lo más eficaces posible, que se ejecuten los presupuestos y empezar a trabajar ya para tener previsto en el próximo ejercicio contar desde primero de año con todas las partidas. Bueno, pues como decíamos, hablábamos de estas dos iniciativas. Por un lado, recordarles que el 15 de julio se acaba el plazo para la presentación de proyectos para esa convocatoria de subvenciones, donde lo que hay que presentar es una memoria, ¿no?, del proyecto y las partidas que necesitan. Sí, estar inscrito en el registro municipal de entidades, el proyecto, y bueno, todos los requisitos también es no estar exento de una deuda con la administración pública. Luego ya es la valoración del proyecto, los requisitos. Si me permites, Enrique, porque estamos ante otra ola de calor, sí me gustaría también recordar que desde la Delegación de Derechos Sociales, este año ya lo hicimos en mayo, porque también tuvimos una primavera bastante atípica con las altas temperaturas. Recordar que también en la página web tenemos todas las pautas, todas las recomendaciones, por supuesto para nuestros mayores, pero también para todos los colectivos más vulnerables, y que hagamos hincapié en lo importante que es pues no salir a las horas centrales, que vamos a protegernos con sombreros, con gorra, hay que llevar abanico, hay que beber mucho líquido, aunque no tengamos botellita de agua, aunque no tengamos sed, que la ropa sea ligerita y fresca, que en casa, bueno, pues cerremos las persianas en las horas punta, que refresquemos por la noche. Hoy hemos hecho un refuerzo esta semana, vamos a hacer un refuerzo en todos los centros. Llevamos todo el dispositivo todo el verano con el proyecto Faro, con la ayuda, el servicio de ayuda a domicilio, con Cruz Roja, ya te digo, para otro colectivo también vulnerable, así que hagamos un recordatorio, porque es verdad que se presenta una semana de altas temperaturas y no nos damos cuenta a lo mejor de que estamos sufriendo, bueno, pues eso, un golpe de calor, o que nos estamos deshidratando, ¿no? Son unas medidas básicas, pero que hay que siempre tenerlas en cuenta para evitar pues tener un disgusto y tener un susto, porque de verdad yo sufro cuando veo a uno haciendo deporte a las 4 de la tarde cayendo en la solanera. Sí. Digo, no es el momento, no es el momento. Somos muy inconscientes cuando hacemos esas cosas o no tenemos en cuenta todas esas recomendaciones, que yo siempre lo digo, la prevención y las recomendaciones en cualquier caso siempre salvan vidas. Y van con ese objetivo de evitar esos efectos nocivos, en este caso de estas altas temperaturas. Bueno, Isabel, nosotros vamos terminando, pero también quiero preguntarte, pues, dentro de tu área especialmente de igualdad, meses de verano. ¿Es una fecha, son unos meses conflictivos? Me refiero por la posibilidad de que aparezcan o surjan situaciones de riesgo especialmente hacia la mujer, situaciones de violencia hacia la mujer. Pues sí, el verano es una época donde en otras ocasiones hemos tenido un repunte, sobre todo agresiones, pero el verano pasado, no sé si os acordáis, con el tema de los pinchazos, en todo el tema del ocio nocturno, la sumisión química es algo que nos preocupa todo el año, pero es verdad que hacemos hincapié en las campañas de prevención de cara, bueno, pues hay muchísimo más ocio nocturno, muchísimo más masificado, y si hacemos un refuerzo no solo en todas las ferias que tenemos, desde que empieza en Marbella con San Bernabé, pero las Chapas, Nueva Andalucía, luego tendremos la de San Pedro Alcántara, tenemos ese refuerzo en las ferias con los puntos morados, con las campañas de prevención, y trabajamos también muy estrechamente con el Hospital Costa del Sol y la Fuerza del Orden Público. Sí hemos hecho ya una reunión para bueno, pues activar sobre todo, como digo siempre, la prevención, las campañas. Estamos haciendo un reparto y hemos hecho, bueno, no solo en los actos, como te digo, y en la feria, de un material que este año estamos con bueno, tu copa es importante, que no toquen tu copa, con esos para tapar los vasos. Es como
Sí. Le pones una especie Una de... funda. Una funda, Y pero que tienes tu queda el pajita. orificio para poner la pajita, ¿no? Sí. Y para que así evitar problemas, evitar el riego, porque Tengo que decir no que va a estar todo el día Marbella- con la copa con la mano Exactamente. encima. Tengo que decir que Marbella no tiene un índice porque alarmante, pero sí es cierto que con que tengamos un caso es suficiente para nuestra preocupación y para el compromiso de incrementar esa colaboración que te digo que tenemos con las fuerzas del orden público, Hospital Costa del Sol y la Delegación de la Mujer para siempre anticiparnos y prevenir en la medida de nuestras posibilidades. Recordar que siempre tienen la posibilidad de denunciar, está ese 016. 016 900 200 999, que es un teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer que está 24 horas. Van a tener una atención inmediata si somos víctimas o somos testigos de que se está produciendo cualquier tipo de agresión sexual o entendemos que tenemos síntomas de una sumisión química. En el teléfono tienes ese acceso directo a la guía donde tienes para poder reconocer los efectos de estar sufriendo esa sumisión química o cómo actuar y dónde dirigirte. 016 o, como digo, 900 200 999. Bueno, pues como siempre, estando alerta, atentos para evitar este tipo de situaciones, y si tienen o conocen a alguien que pueda estar siempre... También tengo que decir que son muchos los locales y además estamos trabajando en ese sentido, donde se van a activar, o sea, tienen los protocolos que tienen que activar, y cada vez más son los propios empresarios los que también hacen esa demanda. Ellos quieren sitios seguros porque es muy importante para nuestros jóvenes, y tienen también, bueno, pues esas campañas de concienciación que al final van dando sus frutos, y también quiero destacar. Bueno, pues nosotros que nos vamos a despedir ya ahora de Isabel Cintado, pero no de ustedes, porque nos vamos a la publicidad y volvemos en unos minutitos, que nos vamos a ir dentro de un ratito, nos vamos a ir a la playa. Les voy a llevar un chiringuito para que lo conozcan, un chiringuito con solera, y además que ha sido elegido por una prestigiosa publicación francesa, que de esto de gastronomía saben y entienden un poco. Lo han elegido como uno de los chiringuitos singulares de España, y está aquí en Marbella, así que en tan solo unos minutitos nos vamos hasta allá. Así que, Isabel Cintado, muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Como siempre, a vosotros, y además lo que tú dices, qué importante la difusión que hacéis de temas, en este caso de la Delegación de Derechos Sociales, que algunos, como hemos dicho, la ola de calor o lo de la violencia, es importante ir recordándolo. Nunca se sabe quién está al otro lado de la pantalla, y a lo mejor tampoco sabemos en qué situación está, pero a lo mejor esta charla le ha podido servir, pues a lo mejor para, oye, tengo que llamar a ese teléfono porque tengo una persona o ella misma está pasando una situación de riesgo. Exactamente. Pues muchas gracias, Isabel. A ti, como siempre. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.